tarde a todos. Agradecemos su ingreso a este evento donde el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y el Consejo de la Judicatura, a través de su escuela judicial, llevan a cabo el cierre del programa de difusión de la cultura jurídica 2024 para la unidad académica Texcoco, con la conferencia en línea intitulada Justicia Adaptada, protegiendo a niñas, niños y adolescentes en el Estado de México. Para disertar este tema contamos con la participación de la maestra Ana Laura Landeros Mayén, titular del Juzgado 12º Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, y comisionada al Juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México, a quien agradecemos la disertación que nos brindará en unos momentos. La misma se transmite a través de los medios digitales de la Escuela Judicial del Estado de México. A continuación, daremos lectura a una síntesis curricular breve de nuestra invitada. La maestra Ana Laura Landeros Mayén es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México. Diplomada en Derecho Municipal y Derecho Metropolitano por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Ha realizado diversos cursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro de Estudios Constitucionales, la Escuela Judicial del Estado de México, la Secretaría de Mujeres Mexiquense, entre otras instituciones. Sobre todo en temas relacionados a los derechos humanos y derecho de familia. Ha sido ponente en diversos foros y participante en capacitaciones del Poder Judicial del Estado de México en vinculación con el sistema estatal DIF para los servidores públicos de ayuntamientos en temas sobre derechos humanos de las mujeres y derecho a una vida libre de violencia. Ingresó al servicio público en 2013 con el cargo de archivista judicial. Desde entonces, realizó diversos cursos y concursos de oposición en la escuela judicial y transitó por las categorías de notificadora de cuantía menor de primera instancia, secretaria de acuerdos de primera instancia, jueza de cuantía menor y actualmente es jueza de primera instancia comisionada al juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México. Es integrante del Comité de Personas Juzgadoras en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de México para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y capacitadora en el curso para servidores públicos y abogados postulantes sobre este tema. Asimismo, es catedrática de la Escuela Judicial del Estado de México en la especialidad de Administración de Tribunales y coautora del libro Derechos Humanos de las Mujeres y Acceso a la Justicia en el Estado de México. Concluida esta reseña, iniciamos con la exposición por parte de nuestra distinguida invitada. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos y todos, maestro ingeniero Tomás. Agradezco infinitamente tan cálida presentación y desde luego también agradecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, el doctor Ricardo Sodi, también al director de la Escuela Judicial, el doctor Jaime López Reyes, por la consideración que han tenido hacia mi persona para invitarme a participar en estas disertaciones que forman parte, desde luego, de la oferta académica y educativa que hace la Escuela Judicial Mexiquense. El tema que nos convoca el día de hoy es un tema relacionado, un tema actual relacionado con los derechos de niñas y adolescentes. Como refería el ingeniero Tomás, lo hemos titulado Justicia Adaptada, protegiendo a niños, niñas y adolescentes en el Estado de México.
Y antes de iniciar con con el desarrollo de los temas que hoy nos convocan, precisar primero que esta delimitación está enfocada en la materia familiar. Hay algunas adaptaciones que vamos a ver también en cuestiones generales como de justicia penal, pero que sepan ustedes que no es mi área de expertise. De tal suerte que los temas que aquí se abordarán están enfocados principalmente a cómo se adaptan estos modelos de justicia a la materia familiar para proteger niños, niñas y adolescentes en el Estado de México. Bien, precisado lo anterior, voy a permitir compartir algunas diapositivas que preparé para ustedes. Déjenme compartir entonces esta presentación. En algunos momentos las vamos a quitar para tener un mayor contacto visual con todas y todos ustedes. Bien, esta justicia adaptada, proteger a niños, niñas y adolescentes en el Estado de México es el tema que nos convoca el día de hoy. Y para desarrollarlo tendríamos que entender primero que existe hoy en día un modelo de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y este modelo de protección integral empata perfectamente, tiene que ver con lo que es un modelo de justicia adaptada. Este modelo de protección integral es reciente. A lo largo de la historia se han construido los derechos de la infancia bajo determinados modelos, pero podremos identificar en modo particular tres modelos principales, ¿no? En la antigüedad, en las civilizaciones antiguas, modelos que tienen que ver con la anulación de derechos, es decir, donde no se reconocía que las personas infantes o adolescentes tuvieran algún derecho, sino por el contrario, se les tomaba en cuenta como cosas. Y recordarán ustedes, en Roma, por ejemplo, el pater familias tenía pues plena disposición en cuanto a todas las personas que se encontraban pues en su estirpe, ¿no? En su prole. Entonces, se daban en esta época infanticidios, sacrificios incluso de niños, niñas y adolescentes sin que hubiera pues algún modelo, alguna ley que los protegiera, y desde luego pues tampoco eran sancionados. Con la llegada de las revoluciones, particularmente la revolución industrial, las revoluciones de pensamiento, transitamos a un modelo de protección de la infancia de tipo paternalista asistencial, en donde el Estado reconoce su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes, pero como objetos, ¿no? Como estos objetos de protección sobre los cuales recaen determinadas obligaciones, tanto de la familia como de los entes del Estado. Y finalmente, este tercer modelo del que nosotros hablamos, que es el de protección integral, tiene su nacimiento a partir de la creación de los modelos de los sistemas jurídicos de protección de derechos humanos, particularmente después de las guerras mundiales en el siglo pasado. Y el tema de la infancia, la Convención de la Infancia, pues llegó varios años después, muchos años después de terminadas estas guerras, pero tiene algunos antecedentes normativos, incluso desde 1924, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, con una declaración de Ginebra de aquel año, después una declaración de los derechos de los niños en 1959, y finalmente la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que fue ratificada por México e incluida en nuestro sistema normativo a partir de 1990. Es en la adopción de esta convención donde nace la obligación de las autoridades, de todas las autoridades del Estado mexicano, la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y como decíamos, esto implica necesariamente que se hagan adaptaciones a los modelos de justicia para que haya una interacción más cordial, más respetuosa de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes. Esta justicia adaptada tiene que ver con precisamente estas interacciones que deben darse para buscar una mayor satisfacción de las necesidades y una mejor protección de los derechos de las personas que se encuentran sobre todo en alguna vulnerabilidad o en alguna situación de vulnerabilidad específica. De tal suerte que podríamos hablar nosotros que no solamente hay justicia adaptada a niños, niñas y adolescentes, sino que también hay
justicia adaptada a personas con discapacidad, por ejemplo, justicia adaptada a personas y comunidades indígenas, entre otros grupos vulnerables, solamente por mencionar algunos. Entonces, vamos a distinguir en estos modelos de justicia que lo que se busca es que las personas accedan plenamente a la justicia en condiciones de igualdad. Y para continuar, tendríamos que hacernos una pregunta detonante, ¿no? ¿Somos iguales, adultos y niños? Tal vez para algunas personas la respuesta inmediata sea sí, ¿no? Para algunos otros la respuesta inmediata sea no, no somos iguales. Creo que ambos tienen razón, ¿no? Somos iguales en cuanto a dignidad, en cuanto a derechos, desde luego tenemos exactamente los mismos derechos, pero somos distintos en cuanto a habilidades físicas y cognitivas. No se entienda con que los adultos son más listos, más inteligentes que los niños, sino que estas etapas cognitivas, pues en los niños se encuentran en una fase de desarrollo. Y por eso se exige que se hagan estas adecuaciones en los sistemas de justicia para que su participación dentro de los procesos judiciales, cuando se enfrentan a los sistemas de justicia, pues sea adecuada a estas características que, derivados de su edad, pues ellos tienen en ese momento. Ha habido un gran estudio acerca de estos modelos o sistemas de justicia adaptada, particularmente en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han desarrollado abundantemente sobre este tema, y algunos otros teóricos que han concluido en cuanto a que las adaptaciones de todos los sistemas de justicia tendrían que encaminarse en 4 direcciones. Una es la argumentativa, adaptaciones argumentativas que tienen que ver pues con la actividad de cada operador jurídico en la construcción de sus resoluciones, no solamente de las sentencias, digamos, sino en general de todos los acuerdos que se emiten dentro de los procesos donde participan o donde se involucran a niños, niñas y adolescentes. Un segundo tipo de adaptaciones son las adaptaciones procesales o normativas. Estas adaptaciones que tienen que ver con ajustes sobre los procedimientos para hacerlos más accesibles a los niños, niñas y adolescentes, y que en determinado momento estos ajustes se ven reflejados también en las normas jurídicas, aunque pues esa adaptación a las normas jurídicas no está del todo en la cancha de los operadores judiciales, sino que implica también la actividad de los órganos legislativos. Tendrían que hacerse también, para hablar de un sistema de justicia adaptada pleno, adaptaciones físicas. Y tal vez esta es la adaptación que involucra en mayor medida a las áreas administrativas, en el caso particular del Poder Judicial del Estado de México, porque no siempre depende de los jueces, de los operadores jurídicos, de quienes toman las decisiones con motivo de un proceso, que se puedan realizar estas adaptaciones físicas. Nos referimos precisamente a espacios adecuados, espacios sensibles a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, donde ellos puedan participar y ejercer sus derechos, pues de manera más sencilla, más cercana, ¿no? Crear, acondicionar lugares, salas, foros, recintos, etcétera, para esta participación efectiva. Y una cuarta adaptación que han estudiado los expertos en esta materia nos habla de adaptaciones actitudinales. Esta es, ¿no?, contrario a la física, tal vez la más fácil, depende de cada persona que se ponga en este papel de ser empáticos con las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Es el papel que cada uno de nosotros asume frente a la protección integral de estos derechos, pero a pesar de ser la más fácil, es tal vez la que menos se realiza, ¿no? A pesar de tener todos la posibilidad de hacerlo, pocas veces vemos que se hacen estos ajustes con motivo de los procedimientos para tener integrada esta justicia adaptada. Entonces, vamos a centrarnos nosotros en algunos ejemplos de estas adaptaciones que hacen
que dentro del sistema de justicia mexiquense podamos hablar de un modelo de justicia adaptada a niños, niñas y adolescentes, con lo cual se protege desde luego integralmente estos derechos humanos de los que ellos gozan. Sería erróneo afirmar que esta justicia adaptada está hoy terminada, ¿no? Es adaptaciones que van en desarrollo, algunas las tenemos pues ya bastante habituadas y algunas otras todavía nos cuestan trabajo, pero vamos en camino de que con mayor frecuencia se realicen para proteger precisamente los derechos de las infancias y las adolescencias. En razón de las adaptaciones argumentativas, vamos a hablar nosotros de 5 ejes fundamentales, ¿no? El uso del lenguaje accesible e incluyente, el interés superior de la infancia y de la adolescencia, la perspectiva de infancia, la suplencia de la queja y la interseccionalidad. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a adaptaciones argumentativas en cuanto al uso del lenguaje accesible e incluyente? Bueno, aquí estamos hablando particularmente de dos cosas o de dos vertientes, ¿no? La primera es que las resoluciones de los jueces y juezas, de todos los operadores jurídicos, estén precisamente diseñadas en lenguaje que sea claro para los niños, niñas y adolescentes, pero en general para cualquier persona, ¿no? Nuestra profesión ha sido constantemente criticada por este alto tecnicismo en el lenguaje, incluso dicen, ¿no? No escribimos sentencias o resoluciones para los adultos, escribimos resoluciones para adultos que además sean abogados. Entonces, ese es precisamente el reto que nosotros tenemos, ¿no? Hacer uso del lenguaje accesible e incluyente de tal suerte que nuestras resoluciones no solamente sean entendidas y atendidas por abogados, sino por cualquier persona que pueda leerlas y ver de qué es lo que se trata. Pero además el uso de este lenguaje incluyente tiene que ver con cómo nos referimos, qué calificativos o qué sustantivos, mejor dicho, asignamos a las infancias y las adolescencias. Anteriormente hacíamos uso de estas palabras, que ya ha habido también algún pronunciamiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por CIPINA, por algunos organismos internacionales que hacen alusión a cuestiones discriminatorias. Me estoy refiriendo a las palabras de menores, pequeños, chiquitos, ¿no? Porque la parte opuesta, cuando nos referimos a los adultos, entonces estamos hablando de mayores, de grandes, ¿no? Lo que implica en sí una restricción o una intención de demeritar aquellas personas. Por eso es que debemos referirnos a niños, niñas y adolescentes así, infancias, adolescencias, y si queremos usar este calificativo de menores, referirnos la frase completa que sería personas menores de edad, haciendo alusión precisamente que esta minoría no se refiere a una menor capacidad, sino precisamente a que no han adquirido esta capacidad de goce conforme a las leyes que rigen actualmente en nuestro país. Entonces, por un lado, hacer uso de un lenguaje accesible y por otro, evitar estas palabras que impliquen o que tengan que ver con referirnos a niños, niñas y adolescentes como menores, chiquitos, etcétera, ¿no? La segunda adaptación argumentativa que veíamos en la lámina anterior tiene que ver con el interés superior de la infancia y la adolescencia. Seguramente muchos de ustedes ya han estudiado, ¿no? Ya han visto cuál es esta triple dimensión del interés superior de la infancia, que desde luego no nos daría tiempo para ver en esta conferencia, para repasarlo, pero sí es importante que nosotros sepamos que este interés superior de la infancia y de la adolescencia debe centrar los argumentos que nosotros tomamos dentro de las resoluciones que se emiten. Y aquí alguna aclaración particular para el foro o lo que pasa de manera concurrente es que pareciera que confundimos este derecho a la participación que se refleja desde luego en una opinión
que emiten niños, niñas y adolescentes con el interés superior de la infancia y la adolescencia. Es decir, entendemos que esta opinión, lo que dice el niño, lo que el juez escucha, es o empata perfectamente con el interés superior, y esto no siempre es así. De tal suerte que estas adaptaciones argumentativas tienen que ver también con hacer esa distinción, ¿no? Obviamente vamos a escuchar a los niños, niñas y adolescentes con las adecuaciones necesarias, con los ajustes correspondientes, los que ya nos ha señalado puntualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos protocolos, que además se recogen de otros ordenamientos vinculantes internacionales y nacionales, pero esa opinión, lo que haya dicho el niño, tiene que leerse a la luz de este interés superior. Y construir o argumentar con base en ese interés superior implica tener en cuenta todo el contexto generado por las demás pruebas que se aporten durante el proceso, por la conducta procesal de las partes, por algunos otros elementos que nos permiten determinar en cada caso cuál es el interés superior, y puede ser que no siempre corresponda con la opinión del niño, niña o adolescente. En ese caso, es decir, si nosotros determinamos, como ya se dijo con base en otras pruebas, que lo que él nos dice no es lo mejor para maximizar la protección de sus derechos, para respetar este interés superior, entonces existe además una obligación reforzada en cuanto a explicarle por qué no, ¿no? Es decir, esta opinión debe tomarse en todo momento, tanto para sustentar como para explicarle por qué no corresponde con este interés superior. Y es precisamente alguna de las cuestiones que yo les comentaba que hemos tratado de hacer cada día con más frecuencia, ¿no? Tener en cuenta este interés superior al momento de resolver, al momento de emitir estas resoluciones, pareciera que ya es pues algún hábito creado dentro de los jueces familiares, y lo puedo afirmar así porque pues en la consulta de versiones públicas que se realizan en la plataforma correspondiente se ve constantemente pues los argumentos de mis compañeros y compañeras jueces y juezas que van encaminados hacia esta figura. Otra de las adaptaciones argumentativas que veíamos también en la lámina tiene que ver con la suplencia de la queja, es decir, resolver peticiones que no nos hayan hecho, pero que tengan que ver con la máxima protección de los niños, niñas y adolescentes. También es algo a lo que debemos habituarnos, creo yo que con menos frecuencia que argumentos construidos a la luz del interés superior, pero que finalmente van de la mano, ¿no? Suplir la deficiencia de la queja, juzgar con perspectiva de la infancia, el interés superior de la infancia y la adolescencia, son tres figuras que van encaminadas en el mismo sentido, en buscar la máxima protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cada una de las resoluciones que nosotros dictemos. Y otra de estas adaptaciones argumentativas tiene que ver con cuestiones de interseccionalidad, es decir, que tengamos presente que hay niños, niñas, adolescentes en los que puede concurrir otra cuestión de vulnerabilidad. Por ejemplo, porque sean niños, niñas y adolescentes indígenas, porque sean niños, niñas, adolescentes con alguna discapacidad. Y en ese caso, nuestra adaptación argumentativa tendrá que enfocarse no solamente en esta característica particular de ser infantes o adolescentes, sino también para poner en un plano de igualdad con personas con capacidad, por ejemplo, o con personas que no pertenezcan a algún grupo o comunidad indígena. Como decía anteriormente, estas interseccionalidades hacen patente la existencia de desigualdades que habrá que equilibrar para que las personas puedan acceder plenamente a cada uno de los derechos que les son reconocidos y que obviamente tienen por ser igualmente dignas en cuanto o frente a los sistemas de justicia. Luego tenemos adaptaciones que tienen que ver con espacios
procesales o normativos, como cuáles, particularmente aquellas cuestiones que impactan en el proceso, ajustes que se realizan dentro del proceso y que también tienen esta finalidad. Recuerden que nosotros estamos estudiando estas cuestiones de cómo los sistemas de justicia se adaptan para responder de manera más eficiente a las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Acá también tenemos algunos ejemplos de adaptaciones procesales o normativas, así las han englobado los especialistas en estos temas, aunque pudiéramos distinguirlas, que algunas particularmente son procesales y algunas sí tienen que ver ya con esta adecuación normativa. ¿Como cuáles? Procesales podríamos referirnos a estos modelos de justicia digital, convenios interinstitucionales que se realizan y que impactan en los procesos donde se ven involucrados niños, niñas y adolescentes, eh, adaptaciones que tienen que ver con el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, que también impactan, inciden dentro de los procesos, y en normativas podríamos mencionar la defensa técnica especializada, que hoy se contempla en diversos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Podríamos referirnos también al sistema de justicia para adolescentes. Es una adaptación normativa que se realiza para estas personas que están en algún conflicto con la ley penal y que, teniendo las mismas garantías que los adultos, sus procesos se llevan a través de un órgano especializado con diversos ajustes que permiten su plena participación. Y podríamos nombrar también en estas adaptaciones procesales o normativas al tema de la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes que nace en el seno de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Vamos entonces a hablar un poquito de cada una de estas adaptaciones procesales. Con relación a la primera, decíamos nosotros, una adaptación procesal es la justicia digital, y aquí tenemos que en el Estado de México se han realizado diversas acciones para acercar o para abreviar los procesos. Y la manera en la que se buscó que esto pueda materializarse es a través de modelos de justicia digital. Estos modelos de justicia no solamente se hacen con la intención de beneficiar a niños, niñas y adolescentes, pero finalmente es una adaptación que impacta el proceso y que también permite maximizar estos derechos. ¿Qué tenemos nosotros de justicia digital? Pues primero tenemos juzgados en línea, juzgado familiar en línea, juzgado civil en línea, juzgado de cateos y órdenes de aprehensión en línea, juzgado especializado en materia de violencia familiar y protección de niños, niñas y adolescentes en línea. Esto significa que trabajan bajo esquemas totalmente digitales. No hay archivos físicos, no hay oficiales de parte físicas, ni sedes tampoco donde las personas puedan acudir, sino que todo está disponible a través de las plataformas correspondientes. Esto, desde luego, impacta el proceso, cambia la forma en la que los y las litigantes deben presentar sus promociones, deben consultar sus expedientes, incluso cómo deben acudir a las audiencias. Y esto fue pensado también pues, por las grandes cargas de trabajo que enfrentan los juzgados, no solamente familiares, sino en general, que impedían en algún modo que se cumplieran con los plazos estrictos que prevén nuestras leyes especiales, ¿no? Particularmente esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece plazos brevísimos para otorgar medidas y órdenes de protección en tratándose de temas de violencia, y que la alternativa que se buscó para esto, pues es precisamente tener un juzgado especializado que atienda las 24 horas del día, los 365 días del año, para no limitar ese derecho que tienen niños, niñas, adolescentes, las mujeres, los hombres y todas las personas de vivir en un entorno familiar libre de violencia. Otra alternativa, otra adaptación que se ha buscado en esta justicia digital son los procesos cero papel. Tenemos que distinguir entre juzgados en línea y procesos cero papel, ¿no? Son parecidos, pero no son lo mismo.
los juzgados en línea no tienen una sede física. Y los procesos cero papel, sus juzgados sí tienen una sede física, sí existe un lugar donde tú puedes presentar una promoción, existe un archivo, aunque ahora es de computadoras, donde puedes checar tus expedientes, pero no hay, como su nombre lo dice, ¿no? Documentos que sustenten o en los cuales conste este expediente. Entonces son juzgados tradicionales que trabajan con expedientes electrónicos, a diferencia de los juzgados en línea, que son pues totalmente electrónicos y que incluso pues no hay sedes físicas para que puedan acudir las personas. Esa sería pues la diferencia entre estos. Y también estos procesos de cero papel han eficientado, han maximizado los derechos de niños, niñas y adolescentes y de los usuarios en general porque tienen muchas ventajas, ¿no? Cuando se inició esta modalidad de los procesos cero papel, veíamos nosotros, seguramente vieron ustedes, ¿no? A lo mejor les tocó participar si son también litigantes, en cuanto a que había alguna resistencia para transitar en estos procesos de cero papel y sobre todo creo yo que era basada en este desconocimiento de cómo es que se iban a llevar a cabo estos procesos. Eh, pero tiene también muchas bondades, como son, les decía yo, en aquella ocasión que me tocó capacitar en temas relacionados con esto, pues nunca se me ha perdido un expediente, ¿no? Entonces, eso facilita que el expediente siempre esté disponible, que además muchas personas lo puedan ver al mismo tiempo, facilita, agiliza los tiempos. Ustedes presentan una promoción y el archivista no tiene que buscar el expediente, inmediatamente le llega al juez en sus bandejas, inmediatamente revisa y a la brevedad emite el acuerdo correspondiente para que la parte pueda verlo. Y con los expedientes físicos pasaba, que era uno de los principales problemas que se tuvo por allá por la región de Ecatepec, ¿no? Que estaba pues perdido el expediente o no perdido, sino traspapelado y entonces mientras lo buscaban para la promoción, mientras lo consultaba el abogado, mientras iba desfasando estos plazos que a la postre implicaba pues una tardanza en la administración de la justicia y en la resolución de los problemas, sobre todo cuando implicaban pues a grupos o a personas en situación de vulnerabilidad, como los niños, como las niñas, como los adolescentes. Entonces, estos procesos de cero papel es también una adaptación procesal que se ha realizado para resolver de manera más ágil aquellos asuntos que les involucren a este grupo sobre el cual nosotros estamos estudiando. Y otro tema que tiene que ver con justicia digital y con adaptaciones procesales son los convenios de interconexión. Actualmente el Poder Judicial del Estado de México creó una plataforma de interconexión con juzgados federales que permite que de manera inmediata ellos nos remitan, nos notifiquen de aquellos juicios de amparo que sean promovidos por las partes. Esto también ha abreviado los plazos para resolver aquellos juicios de garantías que son propuestos, pero además garantiza una agilidad en cuanto a la comunicación de medidas cautelares que se les hubieran concedido, como la suspensión de los efectos de determinada resolución. Estas plataformas de interconexión entre el sistema de expediente electrónico, que es la plataforma del Poder Judicial, y el expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación, también va encaminado a proteger o hacer adaptaciones con base en esta protección mayor para los derechos. Pero también tenemos plataformas de interconexión hoy con peritos, con la coordinación de peritos del Poder Judicial del Estado de México. Tenemos plataformas de interconexión también con los centros de convivencia familiar que permiten que la comunicación entre estas áreas, que además siendo parte del propio Poder Judicial de pronto pues se complicaban o retardaban los procesos, hoy en día se hagan pues prácticamente de manera inmediata, ¿no? Tal vez algunos de ustedes litigaban anteriormente cuando decían, ay, tu expediente está para una llamada de peritos, ¿no? En un asunto de niños, niñas y adolescentes. Y pues esa llamada a peritos veíamos 10 constancias de nunca contestó, están ocupadas las líneas, etcétera. Y pues ahí ya implicaba una tardanza
dentro del proceso, ¿no? Y ahora con estas plataformas de interconexión, una vez que en el sistema de expediente electrónico se firma este acuerdo, se envía la notificación o la solicitud al área de peritos y ellos la procesan sin necesidad de tener que entablar esta comunicación directa, digamos, o de estar a la espera de que te contestes o no por la llamada. Desde luego también se generan acuses correspondientes por seguridad y por certeza del proceso de las partes que son agregados o visibles en los expedientes tanto físicos como electrónicos. Y en relación a Secofam, bueno, vamos a ver que también es una de las adaptaciones físicas que tienen que ver con estos modelos de justicia adaptada a niños, niñas y adolescentes, pero tienen también una plataforma de interconexión, de tal suerte que en los asuntos donde existe necesidad de supervisar estas convivencias por cualquier motivo, los informes, las solicitudes de los informes y los informes en sí, pues llegan también a través de los mecanismos de tecnología de los que disponen tanto el centro de convivencias como cada uno de los juzgados. Esto ahorra cargas procesales a las partes en cuanto a recoge tu oficio, llévalo, ahora ve por la respuesta, ahora preséntala, sino que los juzgados de manera directa con el centro de convivencia se comunican para solicitar estos informes y a su vez para remitirlos. También tenemos otras adaptaciones procesales que tienen que ver con convenios interinstitucionales, es decir, estos pactos, estos acuerdos que se hacen con otras instituciones para agilizar la resolución de procedimientos, particularmente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con los ayuntamientos, no con todos, ¿no? Tenemos algunos convenios con los ayuntamientos para buscar enlaces, sobre todo con direcciones de seguridad pública para la ejecución de las órdenes y medidas de protección. Estos convenios están encaminados también a que estas órdenes y medidas de protección se ejecuten de manera más ágil y disminuir cargas tanto a los litigantes, a las personas que están llevando un proceso de violencia o alguno donde se haya decretado alguna medida de protección y que pues requieran a lo mejor llevar un oficio, traer la respuesta, etcétera. Entonces vinculan a diversas autoridades designando enlaces, tramitándoles su firma electrónica, a cambio, porque pues en todos los convenios hay una contraprestación, digamos, a cambio de capacitación, lo que redunda a su vez en que estos servidores públicos de fiscalía, de procuradurías, de los ayuntamientos conozcan además pues el trabajo del Poder Judicial, se capaciten en temas relacionados principalmente a violencia, derechos de las mujeres y que se les tramiten también sus firmas electrónicas del Poder Judicial, que es una herramienta principal para hacer uso de estos sistemas de justicia en cualquier materia. Entonces, estos convenios interinstitucionales inciden también en la agilidad del proceso, sobre todo cuando se involucran derechos de niños, niñas y adolescentes. Teníamos en la lámina otro tema que es la justicia alternativa. Cómo esta adaptación o cómo se han hecho adaptaciones en los temas de justicia alternativa que pueden impactar al proceso en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí quisiera comentarles particularmente dos cuestiones, ¿no? Lo primero es la existencia de una coordinación de parentalidad. Esta coordinación de parentalidad es un grupo de expertos que pertenecen al Centro de Convivencia Familiar que enfocan sus esfuerzos en la resolución de los conflictos o de los expedientes de alta conflictividad, es decir, cuando no se cumple el régimen de convivencias, cuando constantemente hay pugnas o siguen escalando los actos de violencia, es alguno de los casos que nosotros podemos derivar a esta coordinación de parentalidad. Ellos hacen un estudio multidisciplinario, jurídico, psicológico, de cuál podría ser la manera de abordar este conflicto y buscar, desde luego, que los padres o los adultos responsables de ese niño, niña o adolescente interactúen de manera más cordial para tomar acuerdos
intraprocesales, o sea, dentro del proceso, breves, temporales o acuerdos definitivos, es decir, que trasciendan ya al resultado o al archivo de ese expediente. Creo que han tenido grandes casos de éxito la coordinación de parentalidad en todas las regiones, aunque pues hoy en día los coordinadores de parentalidad es un número limitado de expertas y expertos que realizan estas funciones, ¿no? Que realizan estos acompañamientos. Hay por ahí también algún reglamento de esta coordinación de parentalidad para quien quiera pues, conocer más acerca de cómo funcionan, pero finalmente es también una adaptación que se da dentro de los procesos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Y otro tema que tiene que ver con justicia alternativa es la instauración de procesos de restauración familiar. El antecedente de estos procesos es una tesis que en su momento emitió la primera sala familiar de Toluca, donde hacía referencia a estos procesos de restauración familiar como, no como una condena, sino como una medida dictada en las sentencias, que permitía pues al grupo familiar restablecer esta armonía, estas relaciones de cordialidad, perdón, etcétera, ¿no? Los procesos de restauración familiar se enfocan en las personas y no tanto en lo jurídico, ¿no? En los aspectos emocionales, psicológicos, en los aspectos holísticos de cada una de las personas que participaron en estos procesos y que buscan a través de esta restauración familiar, pues recuperar la relación. No significa que se obligue a las personas a retomar la relación que tenían antes, ¿no? Esto ya también refirió la Corte, que podría estar en contravención con su derecho humano de vivir en un entorno familiar libre de violencia, cuando se justifica que ha existido pues estos actos de dominio, de poder, de abuso hacia la otra persona, sino que es precisamente un paliativo, una forma de sanar esta relación, de la que también puede hacer uso, pues no solamente para los padres, sino también en algunos casos involucrar principalmente a adolescentes, ¿no? Creo que una de las cosas positivas que tienen estos procesos de restauración familiar es enfocarse precisamente en las personas y no tanto en los temas o aspectos jurídicos que pueden estar sujetos a una resolución ya firme o que pueden estar en tránsito, pero que a final, creo yo, pues se dejan de alguna manera de lado para resolver lo realmente importante, ¿no? Que es pues el bienestar de las personas que se encuentran involucradas dentro de estos procesos. Y luego tenemos adaptaciones normativas, ¿no? En nuestro índice están señaladas como procesales normativas, pero esta particularmente es una adaptación normativa. Y nos referimos a la defensa técnica especializada. También seguramente algunos de ustedes habrán leído que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tendrá aplicación próximamente en el Estado de México, se regula esta figura de la defensa técnica especializada en tratándose de asuntos que involucren a niños, niñas y adolescentes. Esto significa que los abogados, además de pues contar con su cédula profesional, tendrán que justificar una especialización en temas de infancia cuando aquel asunto involucre a este sector. Es una adaptación normativa que tiene que ver con la mayor protección de los derechos de la infancia. Y el legislador federal, en este caso, quiso asegurarse, por virtud de estas obligaciones, tanto convencionales como constitucionales que tenemos, para proteger a las infancias y adolescencias, de que quien eventualmente represente o litigue, lleve algún asunto relacionado con ellos, tenga conocimientos especializados en temas o en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. No se reguló cómo es que debe justificarse esta especialización y bueno, ya hay por ahí un debate abierto de si solamente con grados académicos de especialidad, si bastará la experiencia,
En el Comité de Personas Juzgadoras en Materia Familiar para la implementación del código, hemos consensado, al menos quienes forman parte de este comité, que pudiéramos hacer un símil de la especialización que se exige en tratándose de sistema de justicia para adolescentes y permitir que esta especialización se justifique bajo estos dos esquemas, ¿no? El primero sería pues con el reconocimiento, con documentos que tengan que ver con estudios especializados en infancia y adolescencia, y lo otro que sería a través de manifestar, de justificar esta experiencia en litigio de asuntos relacionados con infancia, que nos permita también a nosotros tener esta justificación y desde luego respetar este derecho, ¿no? Otra de las adaptaciones normativas la tenemos precisamente en este sistema de justicia para adolescentes. Decía yo, no es mi área de expertise, pero bueno, es una cuestión visible que existe este sistema de justicia especial diseñado para adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal y que, insisto, teniendo los mismos derechos que las personas adultas que se enfrentan a un proceso penal, los mismos principios, presunción de inocencia, etcétera, se hacen ajustes para tratar de que esto sea pues no lesivo de sus derechos y que genere un menor impacto. Y también tenemos adaptaciones normativas que tienen que ver con la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, particularmente en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Otrora se consideraba únicamente la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes en los padres o en los tutores, ¿no? Y era este modelo de representación que nosotros teníamos dentro de todos aquellos procesos. Pero ahora tenemos que distinguir al menos tres tipos de representación de acuerdo a lo que nos establece esta ley general. Tenemos una representación originaria que recae en los padres, en los tutores, en las personas que ejercen esta patria potestad, pero también tenemos la posibilidad de tener representantes en suplencia o representantes en coadyuvancia. ¿Quiénes son? Pues regularmente recaen en las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de los municipios, aunque también pueden ser las estatales e incluso la Procuraduría Nacional. ¿Cuándo se dan estas representaciones? Bueno, la representación en suplencia, cuando estas instituciones advierten algún posible conflicto de interés entre quienes están litigando, quienes tienen la representación originaria con el niño, niña, adolescente, y entonces ellos concurren para defender precisamente a este niño, niña o adolescente de cualquier vulneración a sus derechos, ¿no? Y una vez que ellos ejercen esta representación en suplencia, se advierten que es pues notoria este conflicto de intereses, pueden incluso proponer incidentes para revocar o suspender esta representación originaria. Y de ser procedentes estos incidentes, entonces tendríamos una representación en suplencia. Perdón, la primera es en coadyuvancia, cuando ayudan, o sea, concurren la representación originaria con las procuradurías, y la otra es en suplencia. Como ya no está la representación originaria, entonces ahora entran ellos en suplencia a ejercer todos los derechos procesales que tengan dentro de los juicios los niños, niñas y adolescentes. Este es por cuanto hace al segundo bloque de adaptaciones procesales o normativas. Y luego tenemos un tercer bloque que tienen que ver con adaptaciones físicas, ¿no? Particularmente vamos a ver nosotros 4 aspectos que tienen que ver con adaptaciones físicas. Y podemos mencionar los más ilustres: SECOFAM, Centros de Convivencia Familiar, salas lúdicas y salas de escucha de niños, niñas y adolescentes, juzgados especializados y también modelos de trabajo corporativo. El SECOFAM es un lugar neutro, amigable, diseñado ex profeso para llevar a cabo convivencias entre padres y madres que no son custodios con sus hijas e hijos. Es una adaptación física particular porque no son espacios que ya existían y que de alguna manera se determinó que ahí se llevaran a cabo las convivencias, sino que se diseñaron de manera particular para ejercer ese derecho de convivencia.
Pero además este espacio físico cumple con muchas otras funciones, no solamente verificar o supervisar estas convivencias que decretan las personas juzgadoras, ¿no? Además tienen talleres para niños, niñas y adolescentes, talleres para padres, campañas de acompañamiento, tienen la coordinación de parentalidad que nosotros ya veíamos y muchas otras actividades que permiten pues fortalecer los vínculos entre las familias, entre los integrantes de la familia y desde luego maximizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente tenemos 4 centros, uno en Toluca, uno en Icatepec, uno en Nicolás Romero, recientemente inaugurado, y tenemos un microcentro en Ciudad Mujeres en Amecameca. También tenemos otro en construcción que está en el municipio de Iztapaluca. Decimos, no son suficientes por la geografía del Estado de México, muchas veces les genera pues ciertos costos en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero trasladarse a estos centros de convivencia familiar, pero en algunos procesos pues no hay otra alternativa de armonizar estos derechos, de convivir por una parte con el progenitor o progenitora no custodio y por otra de asegurarnos de que esos niños, niñas y adolescentes se encuentren en un entorno seguro, en el que pues no van a sufrir algún daño o que no hay riesgo de que pudieran sufrirlo, ¿no? Esa es una adaptación física que también responde a esta justicia adaptada para niños, niñas y adolescentes. Luego tenemos las salas lúdicas y de escucha de niños, niñas y adolescentes. Tenemos también en diversos municipios, no en todas las sedes jurisdiccionales, pero las que sí existen, pues hay que hacer uso de ellas, ¿no? O incluso pedir que a lo mejor si nuestro juicio está cercano a algún lugar que sí tenga sala lúdica, pues buscar la manera de que se aprovechen estos espacios que finalmente fueron creados para la participación de niñas, niños y adolescentes. Son salas que están adaptadas con sistemas de grabación para registrar precisamente tanto la preparación como la escucha de los niños, niñas y adolescentes. Son espacios coloridos que responden precisamente a las características físicas de estos niños y en donde además pueden encontrar pues estas cuestiones lúdicas para distraerse, para hacer que esta diligencia donde ellos participen pues no los revictimicen, no represente un impacto que pueda afectar su sano desarrollo. En adaptaciones físicas tenemos también juzgados especializados, como el juzgado especializado en materia de violencia familiar y de protección de niños, niñas y adolescentes, que les explicaba yo, funciona bajo un modelo de justicia digital. Este juzgado es especializado en tanto que solamente conoce de acciones de violencia familiar y también de la acción o de la petición cuando las procuradurías de protección estatal piden o decretan ellos medidas y entonces nos piden a nosotros que las confirmemos, las revisemos o en su caso las ejecutemos. Todo esto, tanto las órdenes de aprehensión como esta ratificación, pues tienen que hacerse en términos breves y por eso es que el funcionamiento del juzgado es las 24 horas del día, los 365 días del año. Y también tenemos otro juzgado especializado que tiene que ver con adopciones, ¿no? Con el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que se restablece además de manera muy pronta, de acuerdo al procedimiento especializado que se lleva en este órgano jurisdiccional, y que también conoce de restitución internacional de menores, y aquí se le quedó el nombre, ¿no? Tendría que ser de niños, niñas y adolescentes, y procedimientos no contenciosos relacionados con ellos, incluyendo el sumario de conclusión de la patria potestad. Estos juzgados, al ser especializados, son adaptaciones que se han realizado para mayor protección de los derechos de la infancia. Y quienes pueden escucharme tendrían que saber que pueden proponer, ¿no?, sus acciones, tanto de violencia, si fuera el caso, en estos juzgados especializados, que los van a atender de manera más ágil que los juzgados tradicionales. Si ustedes tuvieran algún procedimiento judicial no contencioso, por ejemplo, relacionado con niños, niñas y adolescentes, autorización para salir del país, autorización del pasaporte, etcétera, pueden proponerlo en este juzgado especializado
que trabaja con tiempos más breves que los juzgados tradicionales para poder adaptar esta justicia a las necesidades de los niños en determinados casos. Y luego se han hecho también adaptaciones en cuanto a trabajos bajo el modelo corporativo. ¿Qué implica este modelo corporativo? Pues que se funcione, dicen todos, ¿no? El modelo Colmena, así ya conocen a los juzgados de Catepec, Izcalli, los que funcionan bajo esta modalidad corporativa. Y se le llama así precisamente porque hacemos un símil con los panales, ¿no? Con las colmenas, donde todos tienen determinada función y todos en grupo realizan determinadas actividades. Así también acá, ¿no? Hay un área administrativa que se encarga de descargar de trabajo al área jurisdiccional y entonces los jueces, el equipo jurisdiccional, los secretarios de acuerdos, notificadores pueden enfocarse ya no en esas cuestiones que de pronto quitaban tiempo, rendir informes, estadística, etcétera, sino enfocar todos sus esfuerzos en las cuestiones que realmente son jurisdiccionales. Y también tiene un impacto positivo en la participación de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Bueno, pues recordarán ustedes en los juzgados normales, los tradicionales, los que no funcionan bajo el modelo corporativo, si llega a faltar alguien, algún personal, algún servidor público, pues entonces de pronto su trabajo se detiene, ¿no? O sea, no hay alguien más que lo pueda realizar, tal vez porque no tenga la misma categoría, porque no disponga del conocimiento necesario para llevar a cabo esas funciones. Y en el modelo de trabajo corporativo esto no sucede así, porque son bloques, ¿no? O sea, son muchos jueces, muchos secretarios, muchos actuarios, muchos archivistas, personas de atención al público, y entonces en caso de que falte alguno, digamos, entre todos los demás de esa misma categoría, pues se reparten o se dividen el trabajo que a ellos les correspondía, de tal suerte que se asegura una continuidad en el servicio, sobre todo cuando tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, si es una audiencia de escucha, pues no se podría suspender porque ya hay mucha preparación, ya hay psicólogo, ya está citado el agente del Ministerio Público, ya se dispuso de la sala lúdica, etcétera. Entonces, si llegara a faltar alguno de los servidores que tendrían que intervenir, se sustituye inmediatamente bajo este modelo corporativo por alguno de los demás que se encuentran en esta misma categoría. Y principalmente es la función o el impacto que tiene este modelo corporativo en la protección de niños, niñas y adolescentes, que nunca se interrumpe o no hay manera de que se interrumpa este servicio, ¿no? Sobre todo cuando se encuentran involucrados personas con alguna situación de vulnerabilidad. Y finalmente, las adaptaciones actitudinales que se hacen en estos sistemas de justicia, particularmente en el Estado de México, decía yo, resoluciones en formatos de lectura fácil. Seguramente a algunos de ustedes les ha tocado, las han leído, son pues estas sentencias, incluso las resoluciones sobre medidas provisionales en determinados asuntos, que se les dan a explicar a los niños en un lenguaje pues más accesible, incluso con dibujos, con emojis, de tal suerte que ellos puedan entender de qué se trata esta resolución. Y esta lectura fácil tiene que ver con una cuestión actitudinal, ¿no? Podemos construir los mejores argumentos sobre perspectiva de infancia, sobre interés superior de la infancia en nuestras sentencias, pero si no construimos estos formatos en lectura fácil, pues difícilmente los niños, niñas y adolescentes podrían enterarse o tener presente que nosotros lo tuvimos en cuenta al momento de dictar la sentencia. Cada vez son más las resoluciones que se hacen en estos formatos para explicarles precisamente a los niños que ya terminó el proceso, cuál es la decisión que se está tomando y cómo es que nosotros tuvimos en cuenta su participación dentro del proceso para tomar esa decisión. Tiene que ver, digo, con cuestiones de actitud, ¿no? Porque no hay, pues, alguna sanción, porque no se realicen, pero finalmente tiene que ver con tener un sistema de justicia completamente adaptado a estas necesidades y a estos derechos que tienen los niños, niñas y los adolescentes. Otra de las adaptaciones actitudinales que se ha realizado es la emisión de una guía de acompañamiento,
pueden ustedes buscarla así en internet. Es un librito, una guía de acompañamiento para niñas y niños, donde a través de un lenguaje sencillo, de dibujos en su mayoría, se les explica cómo va a ser su participación dentro de los procesos. Entonces, lo que hacemos nosotros, o lo que se trata de hacer, es poner a su disposición esta guía cuando se les cita para la audiencia de escucha, como una manera de pues disminuir los nervios, la tensión, la expectativa que ellos tienen de qué va a pasar cuando acudan al juzgado, y que puedan hacerlo de mejor manera, ¿no? Sentirse más seguros, expresar las cosas que ellos piensan, que a ellos les gustaría, y desde luego también pues dar información que nos permita a nosotros resolver de mejor manera cada uno de estos asuntos. Les digo, ahí está disponible en internet, bastará que ustedes la googleen para que puedan tener acceso a este documento en un formato PDF, y puede servirles también para la preparación de sus asuntos. Y también se han realizado adaptaciones que tienen que ver con escuchar en términos generales a niños, niñas y adolescentes. Particularmente en los últimos años se han organizado foros de niños, niñas y adolescentes en el mes de abril, en conmemoración precisamente del Día del Niño y de la Niña, donde en términos generales, no solamente a los niños que están involucrados en un proceso, sino a cualquier otro que desee acudir, se hacen dinámicas para explicarles cuáles son sus derechos, cómo pueden participar, cómo pueden hacerlos efectivos, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, no impacta a los procesos, pero tiene que ver con esta actitud de tenerlos en cuenta como parte pues, de las sociedades, como parte importante, como protagonistas del quehacer que tiene el Poder Judicial para respetar y defender estos derechos. Entonces, para ir cerrando, un modelo o un sistema de justicia adaptada son todas estas adecuaciones que hacen interacciones más sensibles, más respetuosas a las personas, a las necesidades de las personas que tienen o que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. En el caso de la justicia adaptada a niños, niñas y adolescentes, pues se refiere precisamente a esta desigualdad que existe con los adultos por encontrarse en una etapa física y cognitiva de desarrollo. Y tienen que ir encaminadas estas adaptaciones hacia 4 direcciones, no lo olviden ustedes, ¿no? Adaptaciones argumentativas, adaptaciones procesales o normativas, adaptaciones físicas y adaptaciones actitudinales. Cuando nosotros nos habituemos a realizar estas adaptaciones, a pedirlas también, ¿no? Dentro de los procesos, cuando nos hagamos, nos familiaricemos cada día más con ellas y se hagan de manera frecuente, estaremos de mejor manera protegiendo los derechos de infancias y adolescencias de la comunidad mexiquense, de la población mexiquense. Y bueno, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que esta exposición haya sido clara, que de alguna manera les ayude, y que también cada uno desde sus trincheras puedan realizar de manera cotidiana estas adaptaciones en el escenario que les toque cubrir para la mayor protección de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.